Les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, se le había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó, no les toca a ustedes saber de los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles le vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco les preguntaron y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, y dijo, Queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Con el dinero que le pagaron por su maldad, compró un terreno. Cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada despoblada sin que nadie la habite, y que su puesto lo ocupe otro. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Designaron a dos, José llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Después rezaron así, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico, que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo.
Al oírse el ruido, se reunieron una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de así, por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oíamos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí y perplejos comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra: judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda, el sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Israelitas, escuchen mis palabras, les dice Pedro. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien lo saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hecho de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice, refiriéndose a él: pongo siempre delante al Señor, con él a la derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, mi lengua canta llena de gozo, y mi carne descansa esperanzada, porque no me dejarás en la muerte, ni permitirás que tu devoto conozca la corrupción. Me enseñaste el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme que les diga con toda franqueza: el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva hasta hoy entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente carnal suyo se sentaría en su trono, previó y predijo la resurrección del Mesías, diciendo que no quedaría abandonado en la muerte, ni su carne experimentaría la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado, como ustedes estaban viendo y oyendo. Porque David no subió al cielo, sino que dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo,
porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamarán el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas razones les hablaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se incorporaron unas 3000 personas. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y a participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según las necesidades de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad y a cuantos se iban salvando. Capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo para la oración de media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le robustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios, y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo, se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido. Como seguía sujetado a Pedro y a Juan, toda la gente corrió asombrada hacia ellos al pórtico de Salomón. Pedro, al verlos, les dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así, mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a éste con nuestro propio poder o santidad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo e inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida mientras dieron muerte al Señor de la vida. Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello. Porque ha creído en su nombre este que ustedes conocen y están viendo, ha recibido de ese nombre vigor, y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia, solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora, arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados, y así el Señor hará venir tiempos de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado desde el principio para ustedes. Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios les hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen lo que diga. El que no escuche a aquel profeta será excluido de su pueblo. Todos los profetas, desde Samuel y por turno, hablaron y anunciaron estos tiempos. Ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios otorgó a nuestros padres cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo.
Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios.